Cristian, hay que comenzar. Muy bien, parece Me perfecto. comentan que hay varias personas que están como en la sala de espera. A ver si nos pudieras echar la mano, Cristian, ahí aceptando. Sí, claro. De hecho, ya estuve aceptando a todos los que están intentando entrar. Ok. Bien, pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todos los que están en la sala, conocidos y no conocidos. Esperemos que puedan disfrutar de la conferencia bueno, además de la entrevista que vamos a hacer con Edgar. Antes son conferencias, ahora van a ser entrevistas. Igual, cualquier pregunta, si es posible, hacerlas a través del chat para no hacer demasiada interferencia, pues va a ser lo ideal. ¿Sí? Bueno, comenzando a presentar a Edgar. Edgar es un fisioterapeuta, licenciado en terapia física. Tiene un posgrado, una maestría por la Universidad de Guadalajara en gestión de la salud en el trabajo y además está estudiando medicina también en la Universidad de Guadalajara, entre otras cosas que ya, pues obviamente él nos contará que ha vivido como experiencia del posgrado. Y bueno, pues es una persona que actualmente se dedica a la docencia, a la consulta clínica y ha dado un sinfín de conferencias y de charlas en un sinfín también de lugares, universidades bastante interesantes sobre el tema de biomecánica, ergonomía y en general sobre rehabilitación. Así que es una persona muy, muy interesante, es un amigo mío de mucho tiempo y pues esperemos que puedan disfrutar de esto. Y bueno, Edgar, nos pudieras, comenzando con la primera pregunta, nos pudieras contar tu experiencia en el posgrado que tuviste en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue la experiencia tuya? Buenas tardes, Cristian, y buenas tardes. Gracias por la presentación. Conocidos, no conocidos, ya vi caras conocidas, alumnos, exalumnos, gente que pues nos seguimos en las redes sociales. Bueno, comenzando con esta dinámica del posgrado, pues bueno, mi primera experiencia, pues sí fue algo catastrófica por el hecho de que, pues como que un licenciado en terapia física, pues quería aspirar a un posgrado en gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Este tipo de perfiles o de posgrados pues siempre se ven como manejados respecto a personas que son, no sé, ingenieros industriales que se dedican al área de higiene y seguridad ocupacional, que la parte de la ergonomía en la industria siempre la ha manejado el ingeniero industrial, o la persona que se dedica a la seguridad laboral, ¿no? Cuando yo aspiro al posgrado, yo ya había aspirado previamente a otro posgrado en gerontología, porque dije, bueno, creo que es algo que puede ir como más perfilado hacia el área de fisioterapia. Yo buscaba un posgrado que tuviera acreditación por el programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Entonces, mi opción no era otras alternativas de posgrado que se iban dirigidas a fisioterapia, porque no tenían como este reconocimiento, vaya, de este plus o vaya renombre que pudiera generar el posgrado, ¿no? Con base en esto, pues bueno, toqué esta puerta. De un inicio dije, bueno, creo que me puedo ir al área especializante en ergonomía laboral, porque dije, bueno, creo que puedo vincular perfectamente pues, los conocimientos, pues a lo mejor principiantemente del pregrado en cuanto a la biomecánica, las posturas, las enfermedades posturales que pueden ir desarrollando. Y bueno, ya después, cuando ya logré ser admitido en el posgrado, pues ya me di cuenta de de la nobleza del propio posgrado y de saber realmente qué era lo que conllevaba la salud ocupacional, lejos de solamente ver como un accidente laboral en la industria. El primer semestre sí fue algo rudo sobre todo porque comenzamos a llevar las materias del área básica, comenzamos a llevar estadística, metodología de la investigación y pues cosas que a lo mejor tú pues no estás como a lo mejor preparado en un primer momento porque pues dices, metodología de la investigación, ¿no? ¿Cuántos decimos? Qué hueva, ¿no?
o estadística. No, pues ni me voy a dedicar a la investigación. ¿Para qué aprendo a lo mejor modelos estadísticos o para qué aprendo a hacer, no sé, una comprobación de prueba de hipótesis, ¿no? Cuando la realidad es que esto es base para poder incluso llegar a un buen razonamiento de un artículo de investigación, ¿no? Y eso es algo de lo que les comparto a mis alumnos al día a día. Y pues egresé en el 2018, hice una estancia en la Universidad de Toronto, el último cuatrimestre. Tomé 2 materias, precisamente el taller de ergonomía industrial y toxicología laboral y medicina laboral. Los tomé como materias optativas allá en la Universidad de Toronto. Y créeme que sí fue como muy enriquecedor eso de tener otra visión y sobre todo porque incluso desde la legislatura es súper diferente a lo que realmente ahorita podemos ver en México, sobre todo. El cómo tenemos pragmáticamente aquí la higiene, la seguridad laboral y la educación laboral y todas las proyecciones laborales, todo lo que converge en normas oficiales, leyes y demás, es totalmente muy diferente. Perfecto, muchas gracias, Edgar. Bien, empezando con ya preguntas enfocadas como tal al tema de la entrevista. ¿Cuál es la importancia que me pudiera decir que tiene la inclusión de la fisioterapia en la industria, al menos en este país? Sí, mira, te voy a platicar desde la necesidad de cuando yo realicé mi tesis, porque al final pues tenía que ser una tesis aplicada a la industria, ¿no? Entonces, en primero, el romper el paradigma en las propias empresas de, oye, yo también sé hacer eso y yo lo puedo hacer y considero que con base en mis estudios creo que yo estoy más especializado en hacer pues un análisis ergonómico y un análisis biomecánico y que vaya dirigido a la prevención o al soporte o al abordaje de alguna lesión en un primer escenario en la industria, ¿no? Posteriormente, ¿qué es lo que hace un fisioterapeuta? Muchas empresas transnacionales, no puedo dar nombres, pero bueno, muchas de las empresas transnacionales que se encuentran instaladas aquí en Guadalajara tienen su servicio de fisioterapia, pero más como para darle un servicio de spa a sus trabajadores, como muy de, están estresados, les voy a dar un masaje relajante en los hombros para que entonces pueda tener un mejor rendimiento aparentemente, ¿no? Pero nos olvidamos precisamente incluso de, oye, ¿y quién vigila las estaciones de trabajo? Oye, ¿y realmente contemplaste que el que esté dándole se dice que hay alrededor de 1,000 a 1,500 clics por jornada laboral y cada uno de esos es un movimiento repetitivo? Y nunca lo contemplamos de esa forma porque decimos, pues, ¿qué tanto impacto biomecánico, qué tanto impacto articular o qué tanto impacto metabólico en cuanto a gasto de energía puede implicar el darle un clic a un mouse, ¿no? Entonces, cuando comencé ya como con todas estas materias ya más procedimentales hacia la higiene y seguridad, pues me di cuenta de esta necesidad que tenía la industria. Entonces, me fui por esa parte y desarrollé un algoritmo matemático en donde hiciera a partir de una matriz, evaluamos 25 puestos de trabajo en una empresa metal manufacturera y entonces hicimos todo el análisis biomecánico como lo que ahorita hace el Kinovea, ¿no? Que tú pones un video y entonces hace como toda la evaluación de todas las magnitudes de cinemática, desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, y que el trabajo tiene un bioequivalente a calorías, ¿no? Y entonces nos marca como el gasto metabólico fiable para poder saber cuántas calorías, y esto representado también a ATP, gasté para poder subir un hombro en tanto tiempo, con tanto ángulo, con cuánto desplazamiento, con tanta masa, etc., ¿no? Tomando factores como mecánica de fluidos, o sea, porque sabemos que no solamente se desplaza el músculo, sino se desplaza tejido conectivo, bases articulares, plasma, sangre, linfa, etc. Entonces, hicimos todas estas correlaciones en las variables y con base en esto hicimos toda una integral en donde a la empresa pues ya se le ve así como muy bonito en un Excel. Ok, tengo una maquinaria de ensamblaje, entonces a partir del somatotipo hicimos como un análisis de cuál sería la persona o el candidato ideal para que ocupara ese puesto de trabajo y entonces evitar las enfermedades parciales permanentes o incluso los accidentes laborales. ¿Por qué? Porque entonces estamos cumpliendo con una de las premisas de la ergonomía, en donde
el aparato o el instrumento es adaptado al humano, no que el humano se adapte al aparato. Y ese es uno de los primeros errores y necesidades y áreas de oportunidades que tiene la industria mexicana, en que si compra maquinaria extranjera, piense en el mercado laboral que la va a ejecutar, no solamente que piense en la maquinaria porque va a aumentar la productividad. Y esa es otra de las áreas de necesidad que tiene la industria, que siempre piense en quién va a operar el puesto de trabajo. Y por eso la importancia de hacer eficiencia en el diseño de puestos de trabajo. Esto estamos hablando en las áreas operarias, pero eso también lo vemos desde los escritorios, porque, ok, la persona cumple académicamente y experimentalmente, no sé, el área de contabilidad, pero nunca nos preocupamos entre, oye, el escritorio realmente está a la altura de lo que este candidato necesita, tengo las instalaciones correctas, tengo el mobiliario correcto y bueno, todo lo que lleva el análisis ergonómico a partir del análisis biomecánico, porque no va a ser el mismo rendimiento alguien que tenga una buena altura o alguien que tenga todos sus instrumentos de trabajo o incluso su equipo de protección personal, que al menos en México y en cualquier país es obligado. Esas son las áreas que al menos es lo que yo he desarrollado dentro de la industria y que es lo que más se ha visto o al menos es lo que yo he propuesto en las industrias, en donde de hecho he realizado evaluaciones de ergonomía con base a la norma que el día de hoy está vigente, que es la norma 036 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que en su primer apartado solamente exige a las empresas el entrenamiento, capacitación y seguimiento para las técnicas de carga. Excelente, está muy interesante eso. Has estado trabajando ya con varias empresas, ¿verdad? Dando también Sí. cierta capacitación. Así es, me dedico a la capacitación y a la consultoría empresarial. Obviamente no es como el 100% de mi ocupación, porque bien como lo mencionaste, pues bueno, soy otra vez estudiante de pregrado y en el turno adverso, pues soy profesor en superior y en posgrado. Perfecto. Bien, y yéndonos a otra pregunta, ¿qué tanta preocupación hay de incluir a un fisioterapeuta por parte de la industria? O sea, porque ya hablamos de la importancia pero ¿qué tanto la industria se está, digamos, adaptando a esto? ¿Qué tanto ellos lo toman en cuenta? En primer momento, para la industria es un gasto. Para ellos aparentemente representaba como una fuga, porque me decían, es que ¿por qué voy a gastar en un sueldo de alguien cuando tengo un médico laboral o tengo una enfermera laboral o tengo un departamento de higiene y seguridad ocupacional que se pueda hacer cargo de ello? Sí, una cosa es que se pueda hacer cargo de ello para el cumplimiento ante la normativa, que realmente, bueno, sabemos que nuestro sistema industrial siempre estamos viendo el ganar-ganar, o sea, cuánto es lo que yo invierto y cuánto es lo que me va a retribuir. Pero algo de lo que yo le hacía externante en un primer momento a la empresa en donde yo hice mi tesis era cuánto estás gastando o cuánto aumenta tu prima de riesgo laboral ante el Seguro Mexicano, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, por ejemplo, para la empresa en donde yo desarrollé la tesis, el que subiera un solo punto representaba un equivalente a casi los 8 millones de pesos. Entonces, cuando pudo haber invertido 1 millón de pesos al año en sueldo en algún fisioterapeuta o en alguien experto en el área de análisis biomecánico y que evaluara los riesgos ergonómicos en la industria, ¿para qué? Para que evitara los accidentes laborales y que eso se fue como un impuesto ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso incluso puede representar mayor índice de ganancias para la empresa e incluso se va a ver retribuido en los trabajadores porque aumenta las dichosas utilidades en cuanto al reparto de utilidades en mayo. ¿Por qué? Porque se aumenta la prima de riesgo, que es lo que sucede para los trabajadores, disminuye las utilidades o el OTP, que le llamamos aquí en México, las utilidades. ¿Por qué? Porque eso representó una pérdida total y entonces eso se vuelve deducible ante las autoridades fiscales aquí en México. Entonces, si las empresas realmente aplicaran estas estrategias para cuidar a sus trabajadores, para ellos les representa un menor gasto de impuestos y pueden ofrecer mayores condiciones y mejores condiciones laborales para sus empleados y sobre todo que no están teniendo el alto índice de rotación de personal, porque ese también es otro de los problemas que hay en general en cualquier industria y pudiera atreverme que en cualquier
industrias, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos como una misma metodología de contratación y de legislaciones, en donde hay empresas que tienen un alto índice de rotación. Y uno de los factores por el que tienen alto índice de rotación de personal es precisamente porque no dan la preservación de la salud integral del trabajador. Para ellos, ahorita, por ejemplo, en pandemia es que no tengas fiebre, que no te duela el cuerpo y que no no sientas malestar general. Cuando la realidad es que no solamente incluso la ergonomía hablamos de los aspectos físicos, sino incluso de los aspectos emocionales. Ya hay una normativa, que es la norma oficial mexicana, la 035, que esa es la que nos da lo de los factores psicosociales en el trabajo y que ya es aplicable aquí en México, pero surgió de un antecedente de la normativa colombiana. Perfecto, muy interesante. Bien, dice Jorge Villarán, vamos a ir respondiendo algunas preguntas que se hacen de manera alternativa al cuestionario como tal. Okay. Y nos pregunta, ¿qué tan desarrollada está la medicina ocupacional en México? ¿Y cómo interactúan la fisioterapia y la medicina del deporte en esto? Gracias. Ok, bueno, te platico, la medicina ocupacional aquí en México como tal no existe como medicina ocupacional. En México se llama medicina del trabajo y medio ambiente, que sería el área especializante para que el médico del pregrado acceda al área de especialización. Ellos son los que abordan el área de la medicina ocupacional. En México se tiene separado la medicina laboral y el área de higiene y seguridad ocupacional. En otros países se tiene vinculado como medicina ocupacional como una especialidad del pregrado de médico o cirujano. En cuanto a la relación, en cuanto al fisioterapeuta y el médico de medicina del deporte, creo que había leído algo de esto. A ver. Y interactúa la fisioterapia con la medicina del deporte. Los gremios, al menos aquí en México, son muy rígidos y no solamente con el médico de deportes, sino incluso con el médico de rehabilitación, el traumatólogo y todos los especialistas que nos refieren pacientes a nosotros. Pero al menos en cuanto a mi experiencia, yo he trabajado con traumatólogos directamente, con neurocirujanos y hemos tenido como esa buena comunicación de paciente tratante y sobre todo, por ejemplo, que ellos hacen intervenciones quirúrgicas, sí he tenido como muy buena eficiencia. ¿Qué es lo que a lo mejor te toca a nosotros como fisioterapeutas? El que tengamos una buena capacitación clínica, porque es una de las deficiencias y que se los externo mucho a mis alumnos, que saben de tratamientos, saben de técnicas o incluso se casan con diferentes técnicas que aparentemente son especializantes y desconocen totalmente la clínica. Entonces, por ello es que el área médica siempre nos dice, pero es que tú qué sabes de clínica o tú qué sabes de la diferencia de algún diagnóstico específico, porque tú solamente te dedicas a dar masajitos, ¿no? O a poner toquecitos o a poner un gelecito con un ultrasonido. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos tenido esa propia deficiencia cuando ya se nos cuestiona directamente del área médica, oye, pero si está presentando en clínica, ¿por qué le estás haciendo esto, no? En México todavía nos queda muchísimo, muchísimo camino por andar para que sea reconocido el fisioterapeuta como un profesionista de salud y no solo como un auxiliar, aunque la normativa del artículo 79 de la Ley General de Salud ya esté modificado y el área de la fisioterapia ya se encuentra reconocida como un profesionista en salud. Y lo vemos desde el hecho de que los propios laboratorios de estudios, por ejemplo, al menos aquí en Guadalajara, yo con el laboratorio que trabajo de estudios de imagen, a mí ya me permite hacer las solicitudes de los estudios de imagen cuando hay otros laboratorios que dicen, no, es que el único que puede pedir una radiografía es el médico tratante y es como, espérame, pero yo también puedo solicitar un estudio y tengo la capacidad y tengo el conocimiento de fondo para poderlo solicitar, ¿no? Insisto, esto ya es más un cambio pragmático social, lejos de dejando a un lado la legalidad, ¿no? No sé de dónde nos escriba Jorge, me imagino que no es del área de México, porque igual pues, creo que está como preguntando esta parte de cómo es el desarrollo, pero al menos Sudamérica y Centroamérica sí nos lleva mucho camino andado en esta área. Tengo conocidos de Colombia, que sí tiene como mucha, es del Perú y ahorita vive en Japón. Totalmente, por ejemplo, Japón tiene implementado lo de las famosas 5 S,
en donde sí se tiene totalmente como muy fijo todo lo de cada lugar en cada cosa y cada cosa en su lugar, ¿no? Por ejemplo, Perú también tiene muy implementado toda esa parte de la medicina laboral y todo lo de la higiene y seguridad ocupacional, porque en el posgrado, muchos de los artículos que revisamos en clase, ya sea en factores psicosociales, en ergonomía, en toxicología, en legislación, mucho de ello tiene precedente de varias legislaturas de países de Centroamérica y de Sudamérica. Vi que lanzaron otra pregunta. Muy bien, dice Ángel. ¿Cuál es tu panorama actual y visión a mediano plazo de la inclusión de la fisioterapia en la salud laboral? A nivel a México, en cuanto a la salud ocupacional, es picar piedra como en cualquiera de las áreas, como en fisioterapia deportiva, como en fisioterapia en traumatología, fisioterapia intrahospitalaria, que yo creo que estamos ahora ya incursionando un poquito más, digo, no suena feo, pero pues gracias a la pandemia y que se requieren fisioterapeutas especializados en respiratoria, pues se está vinculando más el área de la fisioterapia intrahospitalaria, ¿no? Cuando antes era como de, oye, ¿quién va a ir a movilizar al paciente de terapia intensiva? No, pues el enfermero de terapia intensiva. No, él está capacitado para atender la clínica de una terapia intensiva, pero no está capacitado para poder hacer movilizaciones y visualizar los gastos cardíacos, los METs y todos los factores que conlleva el vigilar la actividad física de un paciente para que no baje su rendimiento y su metabolismo, ¿no? Y que entonces esto sea favorable para su proceso de recuperación. ¿Cuál es el panorama de la fisioterapia? Que en unos años, y a lo mejor muchos me van a linchar, pero esa es una perspectiva propia, yo considero que va a llegar el punto en el que el fisioterapeuta va a tener que fusionar trabajos con el médico de rehabilitación, al grado que incluso puede llegar el caso en el que desaparezca la especialidad como medicina de rehabilitación. Al menos ese es el panorama que veo con base al crecimiento que ha tenido y que ha sido un crecimiento exponencial en México la fisioterapia, porque antes incluso eran muy pocas las universidades que ofertaban el pregrado de fisioterapia y al día de hoy, al menos en Guadalajara, muchas de las universidades privadas y públicas ya ofrecen el pregrado. Entonces, ¿cuál sería la perspectiva ahora del médico? Pues sería ver ahora cuál va a ser el papel específico del médico y cuál sería ya el papel específico del fisioterapeuta y que se necesita ahora sí que ya plasmar en un documento, en una notificación, en un diario oficial de la federación, y esto tendría que ser elaborado por los propios colegios, o sea, tanto el colegio del área médica como el colegio de los fisioterapeutas, pero volvemos a lo mismo, es burocracia, son los colegios, son como el decir yo pertenezco a tal sociedad o a tal club de Toby, pero la realidad es que creo que nos estamos quedando con esto, solamente como tener el papel pegado a la pared de yo me reconozco o me reconocen en algún área que soy especialista o que soy bueno en algo, pero realmente ante la legalidad o ante como este respaldo social de decir, bueno, qué realmente es lo que hace el físico y qué es lo que hace el médico, creo que se necesita como dejar muy claro y esto es chamba de los colegios, totalmente. Sí veo un gran crecimiento en el área de la fisioterapia aquí en México, en la industria, hasta que se le haga saber a las empresas que es un beneficio, tanto económico como fiscal, como legal, ese día creo que es el que la empresa le vamos a cambiar el chip, pero tenemos que cambiarle el chip desde el momento en el que tienes que decirle, cuida a tu trabajador porque es el que te da de comer, no tú le das de comer al trabajador. Que esa es insisto, es un paradigma social que tendremos que cambiar. Excelente, muchas gracias, Edgar. Bien, hacen dos preguntas, igual para contestarlas de una vez, y ahorita seguimos con el cuestionario. ¿Cuál podría ser la mejor vía para que un fisioterapeuta pueda ser incluido en una empresa, o sea, para laborar de manera traslacional? ¿Y qué diferencia hay en el quehacer del fisioterapeuta, el ergónomo y el ingeniero en seguridad industrial dentro de la empresa? No, pues sí me la pusiste difícil, Daniel. Bueno, primero contestando tu pregunta, el que la empresa genere la necesidad de la vacante, creo que eso sería el factor de inclusión. Eso sería el primer punto base e importante. Las empresas transnacionales tienden a publicar sus vacantes, vaya. Muchas de estas empresas transnacionales lo que piden es que el profesionista sea el que se incluya a su plantilla de trabajo, es que sea bilingüe, ¿no? Que tenga dominio del inglés y del español. Al menos de las empresas que yo he visto aquí en Guadalajara que han publicado
las plazas de fisioterapeuta para sus empresas, pero les digo que van más orientadas como esta parte del spa o como esta parte como de relajación, ¿no? No tanto como de entrar en acción. Para la evaluación, por ejemplo, ahora respondiendo a tu segunda pregunta, de cuál es la diferencia del quehacer entre el fisioterapeuta, el ergónomo y el ingeniero en seguridad industrial. El ingeniero en seguridad industrial es el que va a evaluar los riesgos de los factores de riesgo, pero en toda la industria, no solamente la parte ergonómica, sino ellos incluso hacen el manejo de químicos, el manejo de riesgo biológico, de riesgo, la parte del riesgo físico es la que hace el ergónomo, ¿no? Como tal. ¿Por qué no podemos llamar realmente como una profesión el de yo soy ergónomo? Porque eso es un solo estudio, ¿no? No al menos aquí en México no existe como el licenciado en ergonomía. Hay maestría en ergonomía, pero entonces, dependiendo del enfoque que se le vaya a dar a la ergonomía, es el área ejecutante. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Guadalajara existe la maestría en ergonomía, pero está orientado al diseño. Está orientado al diseño industrial, está orientado al diseño de modas, por ejemplo, como hoy voy a diseñar cómo voy a agarrar esta botella de gel y la manija y qué textura va a tener para poder hacer la adaptación de este objeto a yo consumidor. Entonces, ¿qué es lo que yo hice en el posgrado respecto a la ergonomía? Yo agarré la ergonomía ocupacional, o sea, me llevé esa parte de cómo está esa máquina que esa persona la ejecuta y la lleva en operaciones 6 o 7 horas continuas. ¿Cómo entonces, ok, ya está la máquina? Yo ya no pude participar en el diseño de la máquina para diseñarlo para esa persona de 1,70 que tiene un gasto metabólico de N calorías al día, ¿no? Porque a lo mejor está gordito, está flaquito, está musculoso y eso va a depender del somatotipo, ¿no? ¿Cómo es que lo llevamos a esa parte del diseño ocupacional? El fisioterapeuta como tal son de los especialistas que pueden hacer análisis biomecánico. Y eso es lo que va a hacer el fisioterapeuta dentro de la industria. Analizar biomecánicamente si es viable o no esa persona o ese trabajador para operar cierta maquinaria y hacer soluciones que la lleven a la empresa a mejorar el rendimiento y mejorar las utilidades. ¿Qué es lo que hace el fisioterapeuta? Ejecuta los conocimientos de ergonomía para dar soluciones a lo que encontró en el diagnóstico. ¿Qué es lo que hace el ingeniero en higiene y seguridad industrial? Reconoce, evalúa e implementa programas de acción para cubrir todas las áreas de la seguridad industrial, no solamente los riesgos físicos, sino también los riesgos químicos y los riesgos biológicos y los riesgos legales. Muy bien, gracias, Edgar. Bien, continuando un poco con el tema del cuestionario, ¿nos podrías decir, dentro de lo que tú estuviste investigando, cuáles son los trastornos musculoesqueléticos más comunes dentro de la industria? Digo, claro que ya se tiene entendido, los que hemos leído un poquito más de este tema, de que va a depender la industria, pues el trastorno que aparece, o dependiendo del puesto de trabajo. Pero ¿cuáles, digamos, serían como los que más reinciden dentro de la industria y con los que nosotros nos podemos, digamos, atopar más en clínica? Los de cajón siempre son cervicalgias por las altas tensiones en el escritorio, hombros congelados por los altos movimientos repetitivos de subir y bajar y que llega un punto en el que hacemos una mala maniobra biomecánica de desplazamiento y entonces ahí puede haber inflamación o incluso ruptura del complejo del manguito rotador. También el que es por excelencia es en el área operativa, las lumbalgias. Siempre hablando de una lumbalgia o un presunto diagnóstico de lumbalgia, porque luego después nos llega con la guía de práctica clínica y ahí dice que pues el diagnóstico confirmatorio pues sería una electromiografía para confirmar realmente que es una lumbalgia o no. Y entonces pues es un estudio invasivo y bueno, ahí por eso lo llamamos genéricamente como contractura de la zona lumbar, ¿no? Artrosis de rodilla, y en el caso de las áreas como ejecutivas o el área administrativa, tiende a haber muchos esguinces de tobillo porque la mayoría de las señoritas utilizan tacones. Entonces, el que se genere una inestabilidad propia de la biomecánica del pie, la textura del piso donde se desplazan, el que pueden cambiar de texturas
de un piso a otro desnivel y demás, y más si están haciendo como desplazamientos del área administrativa al área operativa. Esto incluso puede generar un alto riesgo, ¿no? En el que a lo mejor en las áreas administrativas sí tengan que estar por estética o por protocolos de la industria con tacones, y que dentro de las áreas operativas se tendrán que retirar ese calzado y colocar calzado de casquillo o bota de casquillo o bota de seguridad para las áreas operativas. Digo, poniéndonos ahora en el área de higiene y seguridad industrial, siempre nos dicen, siempre recrea el peor escenario, ¿no? Imagínate que esa persona entra con tacones y incluso sin casco, y entonces se cae una barra de metal, y entonces la diferencia entre que vivas o mueras puede ser el equipo de protección personal, ¿no? Al menos de lo que yo trato aquí en mi consulta es demasiadas lumbalgias, al menos aquí en Guadalajara es las lumbalgias, ahora sí que es lo que ha sostenido el consultorio, las lumbalgias y los dolores de rodilla porque permanecen demasiado tiempo de pie. Perfecto. Sí, yo creo que todos los fisioterapeutas estamos de acuerdo con que las lumbalgias son uno de los diagnósticos más comunes, o posibles diagnósticos, ¿no? Como comentas. Y bien, existen otros trastornos también como pregunta, como neurológicos, respiratorios, etcétera, que se presenten con frecuencia dentro de la industria. Digo, porque sabemos que existen más trastornos, no solo Sí, claro. musculoesqueléticos. Sí, mira, eso ahora sí va a depender de la naturaleza de la industria. Va a haber industrias que incluso van a tener síndrome de túnel carpiano. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con una tesis con una chica del mismo posgrado que yo realicé, y ella está evaluando los riesgos ergonómicos en el home office, ¿no? Algo que pues creo que al menos en México nadie estábamos preparados, y te lo pongo en ejemplo de ello. Me decía, oye, pero ¿cómo le voy a evidenciar al IMSS que tuve una enfermedad laboral si estoy trabajando desde casa? Y entonces era como de, ¿cómo voy a evaluar el riesgo ergonómico? O yo como empresa, ¿yo cómo voy a saber si realmente su enfermedad o su proceso patológico, para no ponerle enfermedad o accidente, que su proceso patológico realmente sucedió durante la actividad de mi trabajo del que él está devengando y que yo estoy prestando un servicio, ¿no? Como otros pueden ser el que se acuña, por ejemplo, también el mismo síndrome de túnel carpiano por la autoutilización del celular y la misma posición, en donde solamente tenemos el desplazamiento de los pulgares. Esto también genera síndrome de túnel carpiano o incluso tiende a generar síndrome de nervio radial. Entonces, insisto, son a lo mejor patologías que ya van adyacentes y que muchas veces de forma ventajosa o de forma inocente, no lo podré asegurar en un primer momento, se aprovecha para poder generar a lo mejor un riesgo laboral que a lo mejor sea como fructífero alguna indemnización. Por eso es muy importante que incluso tanto el equipo de recursos humanos como el equipo de higiene y seguridad industrial, como el equipo de medicina ocupacional tenga conocimiento y causa de todo lo que puede desarrollar el riesgo de ahora en el home office, ¿no? Ahora, como incluso el día de hoy tú justificas una incapacidad parcial permanente o una incapacidad por accidente laboral o una incapacidad por enfermedad general si estás trabajando desde casa, aparentemente, ¿no? Perfecto. Bien, pasando a otro tema que parece interesante dentro del punto de la fisioterapia y la activación física, porque por ahí se están metiendo también estas profesiones, digo, tendrán su papel también dentro de la industria. ¿Qué opinión tienes sobre las pausas activas laborales que en otros países pues están llevando a cabo de manera bastante positivas y qué tanto se está incluyendo en México esto? En menos en mi experiencia laboral es cero, o sea, no se incluye absolutamente para nada. El hecho de que, por ejemplo, no sé, muchas de las charlas que he impartido en industrias respecto a ergonomía, respecto como a las posiciones y demás, una de las recomendaciones que hago es, la parte de la alimentación, siempre hidratarte con agua y no con refresco, por ejemplo, y que es como una práctica muy típica aquí en México, el juguito, el refresco, pero nunca la mejor el agua, ¿no? Eso es una. Y otra, el que hagas pausas cada 50 minutos y que hagas ejercicios de estiramiento, por ejemplo. Ya no a lo mejor un ejercicio pliométrico o algún ejercicio isométrico o a lo mejor ya un ejercicio ya más dirigido. Simplemente el hecho de que incluso cambios de posición mejore el rendimiento laboral. Y entonces, algo de lo que yo les decía a la empresa donde yo realicé mi estudio era, date cuenta que el hecho de que tu colaborador se pare 5 minutos y se estire,
que haga, no sé, que se estire el cuello, que levante los brazos, que se ponga de pie, puede ser la diferencia en que al final del día termine agotado ese paciente versus a que termine a lo mejor cansado por la jornada laboral, pero no se sienta deprimido. Porque incluso, ¿cuántos de nosotros trabajamos en la industria y lo primero que decimos es, bendito Dios, es viernes? ¿Por qué? Porque mentalmente ya estamos agotados. Y que incluso decimos el domingo al finalizar el día, ay, es que mañana es lunes. Y es precisamente porque no es que estemos teniendo, tal vez metabólicamente y fisiológicamente y corporalmente estamos bien, pero también mentalmente estamos agotados. Y el hecho de que nosotros tengamos esta dispersión haciendo actividad física, a lo mejor, insisto, no a lo mejor una rutina de ejercicio como tal entre la jornada laboral, pero el hecho de que tengamos la inclusión de la actividad física al menos cada 50 minutos cambiaría totalmente el paradigma. E insisto, y está demostrado con muchísimos estudios que el trabajador o el colaborador que realiza actividades dispersas a lo que es su actividad profesional tiene mayores rendimientos. Por eso muchas de las empresas están cambiando ese chip de cúmpleme una jornada laboral a mejor cúmpleme objetivos específicos y al final de cierto término evalúo si realmente estás logrando esos objetivos. Perfecto. Y yéndonos desde este punto de lo que es el aspecto de las pausas activas y de las posiciones, por ejemplo, prolongadas, ¿qué métodos de evaluación ergonómica, dentro de lo que tú estuviste estudiando y lo que conoces y has ido investigando, cuáles son los más comunes que se llegan a utilizar? Hemos escuchado mucho del método REVA y todos estos. ¿Existen algunos que son más comunes y si algunos realmente se aplican en México o no se hace como tal? Muy pocos utilizan, por ejemplo, REVA y hay otro que es el INOSH. Por ejemplo, REVA, si no mal recuerdo, es para movimientos repetitivos. INOSH es para en general hacer como la evaluación de la postura de nuestro colaborador. Pero al menos lo que yo siempre recomiendo para las empresas, lejos de dar como el cumplimiento de una norma, es realmente hacer análisis biomecánico. Ese análisis crudo de echar matemáticas, de medir ángulos, de ver desplazamientos. ¿Para qué? Para realmente tener un gasto fiable y una evaluación fiable de realmente si me está dando rendimiento a esta persona o no me está dando rendimiento a esta persona, independientemente de hacer un descarte, de decir, te corro, no te corro, te contrato, no te contrato, porque también ahí empezamos con esta parte de la susceptibilidad de la posible, discriminación por el hecho de que soy gordo, flaco, alto, gordito, bonito, feo, por el hecho de confundir que no tienes las capacidades físicas o las capacidades, o las condiciones específicas para el puesto de trabajo. Entonces ahí también se vuelve como una línea muy delgada respecto a esta evaluación. Muy bien, y ya que tocaste el tema de biomecánica, que es el giro principal, digamos, el tema principal del grupo, ¿cómo se adapta el conocimiento de la biomecánica desde los conceptos más básicos de la física, de la cinética, la cinemática? ¿Qué tanto o cómo se adapta esto a la prevención, sobre todo, de los trastornos laborales? O sea, ¿se puede servirnos para la prevención? Nos sirve para la prevención, para el abordaje y para la resiliencia que va a tener la industria para poder recuperarse respecto a la mejor una posible lesión o incluso un accidente laboral. Desde esa perspectiva te lo voy a plantear en diferentes escenarios, pero me voy a regresar desde la capacitación de los especialistas en el área de biomecánica. Al menos el día de hoy, hoy por hoy, el especialista en México en biomecánica es el fisioterapeuta, porque tiene la capacidad de evaluar la biomecánica tanto fisiológica como la patológica. Desde ahí nos partimos desde ese punto. Porque, insisto, me ha tocado ver ingenieros industriales que sí, tal vez son muy buenos en el área ergonómica, pero no, son buenos aplicando cuestionarios en el INOSH, en REVA, y pues qué padre. Pero quien realmente está siendo sujeto de evaluación es un cuerpo humano. ¿Y quién es el especialista que tiene esa capacidad de valorar un cuerpo muscular, hueso, articulación, todo lo que converge el humano? Es el fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque él se le enseña a analizar la postura, se le enseña a hacer una descripción biomecánica con base a los gestos fisiológicos y a los gestos patológicos que puede adaptar el humano. Ahora,
Y si nos vamos muchísimo más atrás, algo que yo he visto en cuanto a mi experiencia como docente en los grupos de fisioterapia, es que muchos aspiran a estudiar fisioterapia porque no es un área donde se lleven matemáticas. Y algo de lo que nunca hacemos como conciencia es que estamos estudiando terapia física. Y algo muy importante de nuestro trabajo es la aplicación de la física como ciencia base en el cuerpo humano. Y entonces, desde el hecho de que utilizamos la electricidad, las ondas de ultrasonido, son cálculos, son leyes físicas, como el hecho de que tengamos una contracción, que es el movimiento de un punto A un punto B, y hay un desplazamiento, ya es un vector. Y entonces, el hecho de que tengamos a lo mejor esa imaginación retorcida de imaginar que si yo estaba en esta posición y la llevé a este lado, realicé un vector en donde hay un punto de origen, que ese punto de origen representa el reparo óseo o esa parte donde hacemos como ese marcaje del goniómetro o ese marcaje para la evaluación postural. Y entonces, ¿cómo llevarlo a lo macro? Pues tal vez a lo mejor el día de hoy ya lo hace un software o hay varios software que hacen el análisis biomecánico donde tú cargas el video, tú pones las posturas, tú pones las visualizaciones y entonces con base en eso se te da un sinfín de datos. Lo interesante es, ¿qué vas a hacer con esos datos? Y es ahí donde ya entra el fisioterapeuta a decir, ¿sabes qué? Está teniendo un bajo rendimiento en la flexión del hombro porque está generando que la altura de ese botón, cada vez que lo hace cada 30 segundos de subir y bajar, llega un punto en donde hay un alto gasto metabólico entre subir y bajar, entre la flexión del hombro y la flexión del codo, y entonces nos vamos a esta parte cruda de la física en donde tenemos que hacer suma de vectores, promedio de vectores, fuerzas que restan, fuerzas que suman, todos los factores de gravedad o sin los factores de gravedad. Y entonces como de, espéreme, y he impartido la clase de biomecánica y llega un punto en donde como el desplazamiento más fácil de calcular es el que es a 90 grados, porque se obtiene con teorema de Pitágoras, pues ese todo el mundo soluciona los problemas de forma rápida. El cuestionamiento es cuando sabemos que no hacemos movimientos a 90 grados. Todos los movimientos son discrepantes a un ángulo recto. Entonces, ahí tenemos que implementar teoremas trigonométricos y nos encontramos otra vez con el conflicto de las matemáticas. Y algo que yo incluso si hay fisioterapeutas conectados aquí y al día de hoy, y es una invitación que siempre les he hecho, es que siempre tengan en mente de que la fisioterapia no solamente es esta parte bonita del dar el masaje aparentemente, o como tratamiento de quito dolores o quito molestias, sino que tengo que hacer ese movimiento que yo voy a hacerle al paciente para que entonces pueda mover el hombro, tiene que ir basado con fundamento biomecánico, porque debo de conocer cuáles son los ángulos correctos, cuáles son los desplazamientos, cuál sería un movimiento idóneo, porque no podemos decir que son movimientos normales o movimientos patológicos. Es movimiento fisiológico y el movimiento patológico. Entonces, sí vemos que tenemos altas necesidades desde la formación del pregrado y el que las llevemos a la aplicación de la industria puede marcar la diferencia de que, insisto, que una empresa aumente su prima de riesgo laboral y pierda millones de ganancias en una empresa. Muy, muy interesante. Y siguiendo con ese tema entonces del conocimiento biomecánico, decías que también funciona para el tratamiento, o sea, no nada más para la prevención como mencionábamos. Aquí quisiera hacer un punto especial para los que son fisioterapeutas y de hecho más con los que están en formación aún. ¿Qué tan importante es, porque es algo que yo también hago mucha mención en mis clases, qué tan importante es que el ejercicio terapéutico que se va a aplicar está enfocado a la actividad laboral? O sea, que cuando ocurre una lesión, por ejemplo, como decías tú, en el del carpo, lumbalgia, lo que sea, o ya hablando, como decías, de las ejecutivas, un esguince de tobillo, ¿qué tan importante es que sea adaptado a su labor? Porque muchas veces vemos esta rehabilitación como si fuera un atleta y resulta que pues no es un atleta, es un simple trabajador con ciertas ocupaciones. Entonces, ¿qué tanto se tiene que involucrar ahí el fisioterapeuta en el conocimiento de la actividad de la persona? Totalmente. No va a ser el mismo. Yo siempre he dicho, por ejemplo, si un trabajador pierde una extremidad y se le va a dar un reacondicionamiento y un proceso de reeducación con la prótesis,
Entonces yo tengo que condicionar a ese paciente para reinsertarlo a su vida laboral o a su vida ocupacional, ¿no? Quitando el tag de a lo mejor laboral porque puede dedicarse a otras cosas. Ahora, todo mundo pensamos en rehabilitar deportistas o siempre pensamos en administrar la actividad física y dosificar el ejercicio como si fuera deportista. Y ese es uno de los primeros errores que tenemos en el área de la fisioterapia. Tenemos que pensar siempre en los protocolos de ejercicio, en cualquier protocolo de tratamiento que nosotros impartamos, tiene que ser dirigido a lo que mi paciente necesite, no en lo que yo domine. Y era algo con lo que con mis comentarios anteriores, que muchos de nosotros nos casamos con técnicas. Es que yo solamente sé poner vendaje neuromuscular y yo te voy a curar eso con vendaje neuromuscular. Espérame, ¿y realmente el paciente requiere eso para su vida ocupacional o para lo que realmente es funcional en esta vida? No, que yo solamente sé aplicar, no sé, Bobat, Cabat, no sé. Pónganle el nombre de la técnica, método, brujería, no sé, lo que ustedes quieran aplicarle a sus pacientes. Y sin embargo, volteamos a ver y es como, ¿realmente le va a funcionar? Oye, pero ¿para qué lo pusiste a hacer, no sé, abdominales? No, pues es que quiero fortalecer el recto abdominal y quiero fortalecer el cuadrado lumbar. Órale. ¿Y a qué se dedica tu paciente? No, pues es que es oficinista, es personal administrativo. No, pues le va a servir demasiado un abdominal a él, ¿no? Oye, ¿y por qué mejor no le enseñas higiene postural? Ya que le bajaste todo el proceso de inflamatorio. Que ese es otro tema que tenemos para echar a andar, que muy pocos fisioterapeutas sabemos reconocer cuando estamos en un estadio inflamatorio, ¿no? Y que pensamos que los estadios inflamatorios dependen de los días de la evolución y no, va más allá de los días de la evolución porque no todos los pacientes tienen el mismo estadio metabólico para decir que en 24 horas es agudo y el resto es crónico, ¿no? Pero bueno, esos ya son otros temas, pero regresando a esta parte de la personalización de los protocolos de ejercicio en el paciente, siempre tienen que ser criterio la ocupación del paciente para tomar decisiones en la elaboración del protocolo de tratamiento. Y otra, que no nos enfoquemos en el CIE-10, o sea, porque muchos nos enfocamos en el diagnóstico médico. Nosotros como fisioterapeutas tenemos que hacer nuestros propios diagnósticos según la CIF, o sea, según el Código Internacional de la Funcionalidad y de la Discapacidad. ¿Por qué? Porque no va a ser el establecimiento de los objetivos terapéuticos van a ser totalmente diferentes a los que está haciendo el médico tratante, porque los de nosotros van a ir dirigidos a la funcionalidad. Entonces, si nosotros no sabemos detectar las necesidades de la funcionalidad de nuestros pacientes, pues prácticamente estamos quitando signos y no estamos quitando el origen de ese estadio patológico que tiene el paciente. Excelente, Edgar. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda que quisiera hacer alguna pregunta y si no, para terminar con la entrevista. Vamos a un momento a ver si alguien quiere, ya sea por el chat o quiere encender su micrófono y hacer la pregunta que tenga. Muchas gracias. No, de qué. Muchas gracias. Daniel, me pueden buscar en mis redes sociales. Estoy como Edgar Prieto Amaral, mi Facebook personal. El Facebook de mi consultorio es Proficio Rehabilitación. En un momento les voy a copiar y pegar el link, aquí mismo en el chat. Y pues bueno, me encuentro en varias universidades impartiendo clases, pero por cualquiera de esos medios me pueden encontrar. Mi consultorio está aquí en Guadalajara, yo soy de Guadalajara, entonces aquí los puedo encontrar. Nomás permítanme, dejen.
y tengo mi sitio web del consultorio. Platicarles, mi consultorio solamente es parte de un organismo. Proficio es Proficio de Servicios Integrales en Salud, y nos dedicamos tanto a la capacitación para las empresas como para el área de rehabilitación. Y bueno, ahí les puse el sitio web de mi página de Proficio de Servicios Integrales, y ahí viene toda la información de lo que nos dedicamos aquí en esta área. Ahí me pueden encontrar. Muy bien, muchísimas gracias, Edgar. No de qué, y pues gracias al auditorio. Estoy ahí a sus órdenes, cualquier cosa. También pensar, algo ahorita que puso Olivier, ella fue una exalumna de ahí de los planteles que impartimos clases. Comentarles que precisamente es esto, y creo que la intención de Cristian es esto: abrir el panorama de que no solamente existe, por ejemplo, la fisioneuro, la fisiocardio, la fisiorrespiratoria, que ahora se está poniendo de moda por la propia necesidad, sino que existe muchísimas áreas de la fisioterapia. Hay como 20 y tantas áreas para las áreas especializantes, y en verdad siempre busquen especializarse también en escuelas serias, y que si van a realizar un posgrado en el área de fisioterapia, siempre busquen que tenga esta validación del CONACYT. Es muy importante, al menos aquí en México. Perfecto. Muchísimas gracias, Edgar. Ya nos estaremos viendo después con otros temas. Claro que sí. Muy Muchísimas bien. gracias a todos, y que tengan muy buen día. Igualmente. Nos vemos a todos. Que estén bien.